Bueno, muy buenas tardes, noches casi. Por supuesto quería agradecer al Colegio de Abogados y a Neftalí por liderar este evento y quería darle también un saludo muy especial al doctor Gabriel Vivas por la ponencia y también por allanarme un poco el camino a la exposición que tengo preparado para el día de hoy. La ventaja para ustedes es que me van a oír menos. Entonces, yo creo que todos vamos a salir beneficiados. Pero básicamente la ponencia trata acerca de las cláusulas limitativas en el contrato de seguro y lo intenté contextualizar un poco con la normativa y con alguna jurisprudencia que he tenido la oportunidad de revisar. Pero realmente es que nuestro ordenamiento jurídico, no tengo el puntero, perdón. Realmente es que nuestro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y también la doctrina no han tratado mucho este asunto. Y la mayoría de ustedes, y con toda razón, se van a preguntar, bueno, entonces este señor ¿de qué viene a hablar aquí hoy? Y la verdad es que ha sido complicado cuando digamos, me animé un poco a hacer alguna investigación un poquito sobre este asunto. Topé con serias dificultades para localizar alguna normativa, algunas normas que se refirieran un poco sobre el tema, mucho más cuando intenté revisar alguna jurisprudencia, pero bueno, vamos a ver cómo sale esta cuestión. Esto, digamos, a forma de introducción, voy a hacer una noción general, o intentaré hacer unas reflexiones generales sobre la cláusula limitativa, un análisis de una sentencia de la Sala Primera, bastante reciente, que es importante para poder realmente entender este tema. No, desde ya se los adelanto, no es una sentencia que trate de forma específica el asunto, pero sí da algunas ideas de cómo abordarlo. Y finalmente hacemos unas reflexiones finales. Bien, entonces, antes de entrar un poco en materia, tengo que hacer una salvedad, y es que yo esta pequeña ponencia no la he preparado tomando en cuenta aquellos contratos de seguro en donde existe, digamos, una paridad entre las posiciones negociadoras, entre el tomador y la aseguradora. Más bien, yo me incliné por abordarla desde el punto de vista del contrato de seguro, que es plenamente de adhesión. Entonces, esa es la primera gran salvedad que tengo que hacer. No quiere decir que las soluciones digamos, tengan que ser radicalmente diferentes. Vamos a ver que incluso en algunos casos en donde la posición negociadora sea digamos, bastante equilibrada, también podría haber alguna solución interesante sobre el tema de las cláusulas limitativas. Lo primero que quiero dejar meridianamente claro es que como no hay mucha jurisprudencia, como no hay mucha normativa, afortunadamente lo que sí hay es una norma salvavidas de la ley reguladora del mercado. Y es el artículo 5 que establece en su inciso E que los contratos, que en materia de protección de intereses del consumidor, la resolución de controversias sobre contratos de seguros deberá observar en su orden la legislación especial vigente, lo dispuesto en el Código de Comercio, el Código Civil y el resto del ordenamiento, la jurisprudencia nacional aplicable y, ojo aquí, así como los principios técnicos, usos, las costumbres y la jurisprudencia internacional. Y es ahí donde he podido encontrar un poco algo de dónde desarrollar este tema. Y es que también vale la pena de una vez decir que la cláusula limitativa y cláusulas abusivas no es lo mismo. O sea, son dos cosas que son meridianamente distintas. Las cláusulas limitativas son cláusulas válidas, no son cláusulas favorables al asegurado, pero son válidas. Y son válidas en el tanto le hayan sido presentadas, digamos, en el tanto las conozca y en el tanto las haya aceptado. Mientras que las cláusulas abusivas son abusivas y punto. Son abusivas y van a ser consideradas o van a ser sancionadas con nulidad relativa o nulidad absoluta, dependiendo de los supuestos en los que se haya incurrido. Bueno, y entonces, ¿cómo abordamos esta concepción de la cláusula limitativa y la cláusula delimitadora del riesgo? Y es complicado hacerlo de forma aislada. Yo creo que uno de las
maneras que yo he encontrado más sencillas de hacerlo es primero categorizar qué entendemos por cláusula delimitadora y después qué entendemos por cláusula limitativa para así poderlo entender. Y entonces cláusula limitadora del riesgo son aquellas que sirven para definir el objeto del contrato de seguro, de manera que todo acontecimiento o evento acaecido fuera de aquella delimitación o que constituya una circunstancia de exclusión de cobertura no tendrá la consideración de siniestro cubierto en la póliza. ¿Qué son las cláusulas limitativas? Bueno, pues son las que operan para restringir, para condicionar, modificar el derecho del asegurado a la indemnización, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Bueno, y entonces, eso está bien, pero ¿cómo lo trasladamos a la práctica? Bueno, entonces la cláusula limitadora o delimitadora son aquellas en las que se dice exactamente cuál es el riesgo cubierto, en qué cuantía se cubre ese riesgo, durante qué plazo, en qué ámbito espacial. ¿Okay? Las cláusulas limitativas, ya decía, no son cláusulas necesariamente favorables al asegurado, pero son cláusulas válidas en el tanto éste las haya aceptado. Pero estas cláusulas limitativas tienen que caer dentro de lo que se conoce como el derecho dispositivo de las partes. Es decir, las normas imperativas, en principio, no pueden formar parte de las cláusulas limitativas. ¿Cómo podemos trasladar esto al campo práctico? Recuerden ustedes que hay una norma en la ley del contrato de seguro que establece la obligación de la notificación del riesgo. Del siniestro. Y esa notificación, dice el artículo, tiene que hacerse dentro de un plazo de 7 días hábiles. Pero esa misma norma también dice que en el caso de que no se haga dentro de esos 7 días, el acceso a esa indemnización, los derechos a percibir esa indemnización no se van a ver perjudicados. Por supuesto, en el tanto no haya habido mala fe y en el tanto ese retardo en la grabación de la notificación del riesgo no haya generado unas pérdidas mayores. Pero lo que no se puede hacer entonces a través de una cláusula limitativa es decirle al asegurado, mire, usted tiene ahora 3 días para notificarme, so pena de perder el acceso a su indemnización. A eso es lo que me refiero un poco con las cláusulas, con las normas de carácter imperativo. Bien. Aquí se pone un poco más interesante el asunto porque este tema de las cláusulas limitativas debería ser importante para todos los participantes de una relación del contrato de seguro. Debería ser importante para una aseguradora, porque la aseguradora parte de unos cálculos matemáticos, de unos cálculos actuariales, para poder proponer su seguro y por ende cobrar la prima. No es nada, no es nada bueno que en determinado momento se cobre una prima determinada, pero se le condene a esa aseguradora a pagar una suma muy cuantiosa, que no tenía prevista dentro de las coberturas por las cuales cobró una prima determinada. Entonces, eso es importante y tiene una relación muy estrecha con el tema de las cláusulas limitativas. Ahora la vamos a ver por qué. Segundo, también debería ser importante para el tomador, porque el tomador tiene que saber qué es lo que está contratando. Es decir, si ustedes van a hacer una casa y contratan a un constructor, ustedes tienen que saber si la casa lleva pisos de madera o si lleva grifería tal o cual, si va incluida la pintura o si no va incluida la pintura. Lo que no se vale es lo que ha pasado también en algunas veces aquí en el mercado, en donde usted contrata un seguro, le dan algo que se llama, muy raro, se llama perfeccionamiento previo, no sé por qué lo llaman así, y una vez que usted ha suscrito el contrato de seguro, a los días le llega el clausulado. Y eso no puede ser así. El clausulado usted lo tiene que tener antes de que contrate. Si no, ¿cómo sabe realmente lo que está contratando? ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro de los temas importantes por los que creo que debería ser relevante el tema de las cláusulas limitativas, por lo menos para los tomadores. Finalmente, para el asegurado, porque al final de cuentas es el que va a recibir la indemnización. Y es importante porque a nadie le gusta tener una expectativa que va a recibir una determinada indemnización y que cuando realmente acaece el hecho previsto en el contrato de seguros recibe un 50% menos de esa indemnización. Eso es, digamos, un trago muy amargo que puede, que tendría el asegurado a la hora de recibir ese beneficio.
El artículo 10 de la ley reguladora del contrato de seguro establece lo siguiente: el contrato se regirá por las estipulaciones de la póliza respectiva a las disposiciones de la presente ley, de las leyes especiales según corresponda. Y por favor, quiero hacer hincapié aquí en este tema. Las condiciones generales, particulares, especiales del contrato de seguro se redactarán de forma clara, precisa, utilizando un lenguaje sencillo y, ojo aquí, destacando de modo especial las definiciones y las cláusulas limitativas de los derechos de la persona asegurada. Es que no basta nada más incorporarlas, es que hay que destacarlas. ¿Y cómo las destacamos? Bueno, eso es un tema de estilo, pero es usual hacerlo a través de negritas, por ejemplo, en el texto. Es usual también ampliar la tipografía. Ahora nos vamos a referir un poco sobre este tema. Pero sí es importante, y ahora digamos, me refiero un poco a lo que estaba diciendo Esteban anteriormente. En el caso de que estas cláusulas no estén destacadas, pues está contraviniendo a una norma imperativa, y entonces tiene que haber una consecuencia jurídica para esa falla. Y la consecuencia es tenerlas por no puestas. Esa es la consecuencia. Si no se cumple con la ley, la consecuencia es tenerlas por no puestas. Pero entonces, lo que sí tenemos que revisar es si realmente es conveniente invalidar esa cláusula o más bien interpretarla a favor de la parte débil del contrato. Y eso lo vamos a analizar un poquitito después. También le citaba, ya lo dijo Esteban también, el artículo 7, que se refiere al seguro colectivo. La entidad aseguradora, los intermediarios de seguro según corresponda, deberán brindar a los integrantes del grupo asegurable y a la persona asegurada la misma información que los asegurados en los contratos de seguro individual, en los mismos términos y condiciones. En especial, deberá informárseles acerca de las cláusulas de disputabilidad y las exclusiones de la póliza. Pero ojo aquí lo que dice el texto. El incumplimiento de este deber de información genera la ineficacia y la aplicación de dichas cláusulas frente a la persona asegurada. ¿Cuáles? ¿Cuáles cláusulas? Las exclusiones. O las cláusulas de disputabilidad. O todas. Porque el texto no lo aclara. ¿Y cuál va a ser entonces la interpretación más favorable al asegurado? La interpretación más favorable, sin duda alguna, va a ser que se tienen por no puesta las cláusulas limitativas. Esa va a ser la interpretación más favorable. Entonces, ojo, porque si usted no le informa, y si encima que no le informa no lo destaca, entonces evidentemente vamos a tener un problema. Voy a citarles rápidamente una sentencia ya viejita del Tribunal Supremo de España. Es una sentencia interesante porque es que la dicta el Pleno del Tribunal. Entonces, se venían dando desde hacía mucho tiempo en la jurisprudencia española una serie de contradicciones, sobre todo las interpretaciones que hacía la Sala Segunda y la Sala Tercera con respecto a la Sala Primera, no eran congruentes muchas veces. Incluso llegó hasta el punto de considerarse la suma asegurada como una cláusula limitativa, que es algo que en derecho de seguros es como, ¿verdad?, es como un pecado. Pero esta sentencia es interesante por lo siguiente. Me permito leerlos, voy a hacer el esfuerzo porque está un poco pequeño, pero dice: esta sala, en la jurisprudencia más reciente, que recoge la sentencia del 30 de diciembre del 2005, viene distinguiendo las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, las cuales están sujetas al requisito de específica aceptación por escrito por parte del asegurado que impone el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, de aquellas otras que tienen por objeto de limitar el riesgo, susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y respecto de las cuales basta con que conste su aceptación por parte de dicho asegurado. Según la sentencia del Tribunal Supremo el 16 de octubre del 2000, la cláusula limitativa opera para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Y la cláusula de exclusión del riesgo es la que especifica qué clase de ellos se ha constituido en el objeto del contrato. Esta distinción ha sido aceptada por la jurisprudencia, en fin, y citan una sentencia. Dice: las cláusulas delimitadoras del riesgo son pues aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando qué riesgos, en qué caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla. La jurisprudencia mayoritaria declara que son cláusulas delimitativas aquellas que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial. Quiero recordar dos cosas y resaltarlas de esta sentencia. La primera
es que en Costa Rica no tenemos un régimen de una aceptación expresa de las cláusulas, de las cláusulas limitativas. Se dice que tienen que ser resaltadas. Se entiende que tienen que ser aceptadas como mínimo de forma genérica. Bueno, cuando estamos lógicamente suscribiendo un contrato de seguro estamos exteriorizando nuestra voluntad de contratarlo. Cuando dice ahí que tiene que ser expresamente aceptadas, en algunos países se utiliza una especie de formulario en donde se dicen, bueno, la cláusula 6, la cláusula 9, la cláusula 12 son cláusulas limitativas de derecho. ¿Está usted de acuerdo? Sí, firme aquí abajo. Y entonces se firma. ¿Okay? Nosotros no tenemos esa exigencia. Y bueno, lo que sí tenemos es que tienen que como mínimo estar resaltadas, eso sí. Eso por un lado. Y el otro tema que es importante y tiene que ver con lo que el doctor Vivas habló en la mañana, es que a veces no existe una distinción nítida entre las cláusulas delimitadoras y las cláusulas limitativas. Hay algunas veces que se confunden y sobre todo se tienden a asemejar con lo que se conocen las cláusulas sorpresivas. Es decir, si están en un lugar en donde no deberían estar o no es usual que estén, si están limitando el riesgo delimitando el riesgo de una manera poco habitual, o si están vaciando, dejando sin contenido el seguro que estamos contratando. En esos casos, la regla es, pues se entiende que esa cláusula, a pesar de ser una cláusula limitadora del riesgo, al ser sorpresiva, se entiende como una cláusula limitativa y por lo tanto tiene que estar resaltada y en algunos países expresamente aceptada. Bueno, traslademos esto al ámbito nacional. Entonces, hay una sentencia reciente, es la número 628 del 15 de junio del 2017 y el presupuesto de hecho de este caso es un vehículo, ¿verdad? Un asegurado que sufre el robo de su vehículo, presenta el reclamo de seguro y eventualmente la aseguradora rechaza el reclamo porque dice que el asegurado indujo a error en la cuantía a la aseguradora. Se obliga entonces a plantear el asegurado el correspondiente proceso contencioso administrativo. En primera instancia lo pierde, en segunda instancia también, y eventualmente pues la sala da la razón al asegurado. Hay un tema interesante y es que se redujo el plazo de prescripción de 4 años, que era el plazo establecido en la antigua ley de seguros, la ley 22, que además tenía una parte interesante, decía que el plazo de prescripción era de 4 años, salvo que las partes pacten un plazo menor, más o menos, eso es lo que, parafraseando, era lo que decía. Y entonces, bueno, pues estaba permitido reducir este plazo, por lo menos legalmente, ¿verdad? Pero entonces, al estar en este plazo de prescripción reducido a 1 año, pues lógicamente cuando esta persona intentó hacer su reclamación, era evidente que el reclamo estaba prescrito. ¿Cuál fue la solución? Bueno, y aquí es donde tenemos el problema. Estaba claro que en el contrato había una cláusula, perdón, me devuelvo un momentito. Dentro de uno de los formularios que firmó el asegurado para suscribir el seguro decía: acepto y he recibido por parte de la agente de seguros o comercializadora de seguros el libro de condiciones generales de este seguro y que se me ha informado. Las puedo accesar para consulta en la página web tal y tal y tal y tal. Esto, digamos, es algo que arrastramos al día de hoy en los formularios para suscribir los seguros. Es decir, es extraño más bien que una aseguradora nos imprima el condicionado y nos lo dé. Generalmente nos remiten a ya sea a la página de la SUGESE o nos remiten a la página de la aseguradora correspondiente. En fin, siempre se hace, digamos, una mención a un número de producto, que es algo que en principio podríamos decir que está bien, que digamos, cumple con algunas de las exigencias contractuales, porque si yo estoy firmando el formulario me estoy dando en principio por enterado. Bueno, eso van a ver que no es tan así.
Lo que dice la sala en este caso es que debe comunicársele al asegurado, al tomador, de una forma adecuada y veraz sobre los productos que está contratando. Y esto, la interpretación, digamos, o el fallo de la sala se basa en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ¿verdad? Donde dice efectivamente que es una de las obligaciones del comerciante para que entonces el consumidor tome una decisión informada sobre el producto o servicio que esté contratando, pues que sea esta información clara, veraz, sencilla, etc. ¿Okay? Dice la sala, en los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria. Si ustedes reflexionan un poco sobre el tema, no sé si realmente la diligencia ordinaria es remitir a un asegurador, remitir a un tomador a una página web. Eso para probablemente todas las personas que tenemos en este foro sí es una diligencia ordinaria, pero piensen también personas que tienen una escolaridad muchísimo más básica. Es que no necesariamente saben usar internet. Entonces, ¿se le estará realmente informando al asegurado sobre las condiciones que está contratando? Hay un libro de la literatura latinoamericana precioso, que es de Julio Cortázar, Rayuela. Yo me imagino que todos lo han leído. Rayuela, que es un libro muy bonito, uno lo puede empezar leyendo desde el capítulo 1 hasta el final. Pero también hay otra forma de leerlo. Uno lo puede empezar desde el capítulo 1, luego lo remiten uno al 17, después lo pasan al 5, después lo pasan al 23 y rematan al 35. Eso será muy bonito en literatura, pero es que en el ámbito de seguros no funciona. En el ámbito de seguros hay que llevar, parece ser, o por lo menos así lo entiende la sala, de la mano al tomador para que conozca realmente qué es lo que está contratando. Ojo con esto, que es lo más interesante. Me permito leerles, perdón. La sala comparte el hecho de que dicha nota efectivamente consta en un documento referido. Sin embargo, no coincide en la conclusión de que la misma pruebe la entrega efectiva del formulario, ni que ésta le sea oponible al actor. Oponible, ojo. El documento que comprende la nota es en sí mismo un formulario con indicaciones generales que requiere ser completado para definir el producto específico que contrata el tomador del seguro. Por su grado de detalle y tecnicismo y por la propia complejidad del contrato de seguro es difícil concluir que pueda ser completado y entendido sin ayuda del oferente del servicio o de un técnico a su cargo. Es un formulario escrito en letra pequeña y en principio legible. Por favor, tomen nota aquí porque esto es aquí donde está todo el tema. Sin embargo, la nota referida está al final del mismo, en letra más pequeña y casi puesta para no ser observada, por lo que fácilmente puede pasar desapercibida, más aún cuando la misma se localiza con posterioridad a la firma del asegurado. Esas, regaña aquí la sala, no son condiciones óptimas que deben existir para que el demandado se asegure que el cliente haya impuesto de la existencia del condicionado general, menos aún de una cláusula contractual tan relevante como la disminución del plazo de prescripción en nada menos que 3 años. Una condición de ese calibre, dice la sala, debe quedar claramente estipulada e indiscutiblemente aceptada por el asegurado. En términos de los lineamientos contemplados en los votos antes citados, el deber de información a cargo del comerciante, artículo 34 de la 7472, y el de imponer al consumidor el conocimiento efectivo de las condiciones generales no se suple, a criterio de la sala, con la nota de remisión analizada. Además, la inclusión de la disminución del plazo de prescripción, vean qué interesante, en nada menos que 3 años, dentro de un condicionado general, en términos ordinarios es inesperada y podría incluso ser catalogada de insólita. Vean qué montón de elementos tenemos aquí para analizar. Yo he sacado algunos simplemente para traerlos un poco al debate y que ustedes lo revisen, pero vale la pena leer íntegramente el texto de esta sentencia. Uno de ellos es la tipografía. Dice la sala que tiene que ser, este tipo de cláusulas tienen que estar en letra legible, ¿verdad? Eso, digamos, pareciera obvio, pero es que a veces, como ustedes saben, la letra pequeña del contrato de seguros es más bien la parte más gruesa del contrato. Yo he hecho en falta una norma, lo comenté con Esteban el otro día, he hecho en falta una norma del derogado anexo 15 del acuerdo 0108 de SUGESE, que fue, este anexo fue derogado por el reglamento de registro de productos
Y digamos, en esta norma, en el anexo, bueno, era el punto 4 del inciso 5, en fin, de este anexo decía: en las pólizas, endosos, cláusulas adicionales y demás documentación contractual en que se establezcan exclusiones, la tipografía a utilizar en estas no debe ser inferior a 12 puntos en negritas. Eso ya no está en ningún lado. Y entonces, ¿cómo es que cumplimos con el mandato del artículo 10 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, que nos establece la obligación, no es potestativo, es la obligación de resaltar el texto y decirle al asegurado o al tomador: mire, señor o señora, esto le limita a usted sus derechos, es válido, ojo, pero se lo estoy limitando. Entonces, no existe en estos momentos una norma, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, que limite, que establezca qué tipografía tenemos que utilizar, ¿verdad? Y pareciera que vale la pena quizás retomarlo para una futura enmienda de ese reglamento. El otro elemento es la redacción. La redacción tiene que ser clara y sencilla. Y efectivamente tiene razón Esteban cuando dice que no podemos incorporar términos coloquiales necesariamente en un contrato, si no, ¿verdad? Digamos, esto sería realmente complicado, pero tiene que haber, digamos, o sea, no puede ser ininteligible, o sea, no se vale como, ¿verdad? Como hacía Cortázar con Rayuela, de mandarlo a uno por todo lado para eventualmente tener la integralidad del contrato. No, digamos, esto debe comprenderse de una manera muchísimo más fácil y clara. Por supuesto que hay una norma que es la de la 7472 del artículo 34 que dice, bueno, pues que debe informarse suficientemente al consumidor en español de manera clara y veraz acerca de los elementos que incidan directamente sobre su decisión de consumo. Esto lógicamente tiene una estrecha relación, con la redacción de las cláusulas limitativas. Finalmente, la ubicación de la cláusula. Y yo, digamos, sobre este tema tengo algunas reservas. Me gustaría también, le pido, digamos, también la intervención al doctor Vivas, porque la ubicación de las cláusulas, sean estas o no limitativas, digamos, no necesariamente es algo que per se vaya a causar un conflicto en el tanto estén resaltadas. Si están resaltadas, sí pueden ser sorpresivas, pero si están resaltadas y son sorpresivas, inmediatamente se igualan a las cláusulas limitativas. Y bueno, si están resaltadas se cumple con el mandato legal. El problema es si no están resaltadas y si están desperdigadas, ¿verdad? O incorporadas en lugares ahí como medio un poco escondidos, y entonces si realmente cuando eso sucede, si son oponibles o no son oponibles al tomador. Bien, hay un tema, voy a mencionarles rápidamente dos temas más. Yo sé que estamos mal de tiempo, pero no quería desaprovechar esta oportunidad. Les decía hace poco que hubo una discusión en España, fue esto, realmente sobre si la suma asegurada, la suma máxima de una póliza era o no era una cláusula limitativa de derechos. Yo, pues, por supuesto que coincido en que no lo es. O sea, la suma asegurada es una cláusula delimitadora del riesgo. Es decir, a partir de ahí es que el asegurador dice, bueno, mire, yo cubro hasta este monto, le hago estas y estas exclusiones, le voy a limitar estos y estos derechos, se los informo, por supuesto, le pido el consentimiento, muy bien, está todo el mundo feliz, pero hay otro tema, y es que desconocer que la suma asegurada es una cláusula delimitadora del riesgo me parece peligroso, porque hay un principio de suficiencia de las primas, y en el tanto esas primas no alcancen para cubrir los siniestros o los reclamos, empezamos en un problema terrible, que es la insolvencia patrimonial de las aseguradoras, y eso precisamente fue lo que pasó. En España hubo un caso en donde hubo unos juegos pirotécnicos, hubo un montón de heridos, había una póliza de una aseguradora, se llamaba Centro Asegurador. Centro Asegurador tenía una pérdida esperada de aproximadamente 150.000 euros, pero finalmente fue condenada a 11 millones y por supuesto entró en un concurso. Entonces entró en un concurso con todos los problemas que eso conlleva, y eso me parece que fue por desconocimiento, creo yo, o porque en determinado momento se ha
entendido el seguro, sí, es que cumple una función social, pero no es una fiesta y no es, ¿verdad? No es una piñata, o sea, tiene límites y es un producto financiero que está hecho, digamos, sobre bases matemáticas actuariales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el otro tema es la delimitación temporal del riesgo, y se hace a través de las cláusulas claims made, pero nuestro ordenamiento en el artículo 15, la ley reguladora del contrato de seguro, admite las diferentes formas de delimitarlo. Uno por ocurrencia y otro, ¿verdad?, por la presentación del reclamo. Y recuerdo esto siempre, algunas exposiciones en las que he tenido la oportunidad de escuchar a don Gabriel decir que no es una cláusula, sino que es un sistema de cláusulas, y tiene toda la razón. Lo importante aquí es destacar, primero, que las claims made no son cláusulas abusivas, no son cláusulas lesivas. Si lo fueran, no estarían permitidas por el artículo 15 de la ley reguladora del contrato de seguro. Lo que sí son, por lo menos es mi apreciación, son cláusulas limitativas de los derechos. Porque hay una norma general que establece una prescripción de 4 años para entablar las acciones derivadas del contrato de seguro. Y las cláusulas claims made lo que vienen es a disminuir ese tiempo en el que yo puedo perseguir una indemnización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante a final de cuentas de este tema? Bueno, pues que tienen que ir destacadas. Es que si no van destacadas, entonces no me las pueden oponer. Y entonces yo tendría 4 años para presentar mi reclamación y no me pueden decir nada, porque es la interpretación más favorable al consumidor o al asegurado. Termino ya casi con esto. Creo que ya lo hemos tratado un poco. La aplicación de la regla de la interpretación de las cláusulas en contra del predisponente, que está en el artículo 42 de la ley 7472, que en concordancia con el artículo 5 de la ley reguladora del mercado de seguros, ¿verdad?, donde se debe resolver en caso de a favor del consumidor. Creo que Esteban ya habló suficiente de esto. Es interesante, me parece, por lo menos recordarlo, la interpretación de las cláusulas limitativas debe hacerse atendiendo por lo menos a 3 textos legales: el Código Civil, que lo que establece es una interpretación literal de la norma; la ley 7472, que lo que viene es a establecernos esa norma contraproferente, ¿verdad?, o contrapredisponente; y finalmente matizar eso mismo, o eso último, perdón, con la ley reguladora del mercado de seguros, el artículo 5, inciso C, que es el que habla del indubio proasegurado. Aquí termino con este tema, y es que vale la pena recordar que no siempre la solución más favorable al asegurado es declarar la nulidad de la cláusula. Podría ser que sea más favorable al asegurado mantener la cláusula, pero interpretarla en contra de la parte predisponente. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico abre la posibilidad para las 2 vías. Lo que hay que analizar caso por caso es realmente qué va a convenir más al asegurado para no violentar el principio de indubio pro asegurado. Refrescando y resumiendo, las cláusulas limitativas se diferencian de las cláusulas abusivas, ya lo dijimos. Las cláusulas limitadoras definen el objeto del contrato, mientras que las limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización. La carga de la prueba sobre el deber de información sobre las cláusulas limitativas pesa sobre el asegurador. Eso es importante recordarlo. La eficacia de las cláusulas limitativas está sujeta al conocimiento efectivo y a la diligencia ordinaria del contratante. Ahora, lo que sí tenemos es una sentencia muy reciente que nos acaba de decir que tienen que ser aceptadas. Y eso es que nuestra normativa no lo contempla en ningún lado, pero ya la jurisprudencia está dando unos pasos por ahí. Entonces tenemos que tener cuidado. Las cláusulas limitativas deben estar resaltadas. Artículo 10 de la 8456, deben ser redactadas de forma clara, precisa, sencilla, deben estar ubicadas en el lugar del condicionado en donde pueda concluirse que el tomador quedó informado de ella. Eso es lo más importante. Las cláusulas de delimitación temporal son válidas, pero son limitativas de derecho y deben ser informadas y aceptadas en términos generales, ¿verdad?, por el tomador asegurado. Y finalmente, la aplicación de la regla contra disponente se hace con base se basa en una interpretación integral del artículo 10 del Código Civil, 42 de la ley 7472 y el 5 inciso C del 8653. Debe hacerse un análisis caso por caso
a la hora de decidir si una cláusula limitativa no resaltada se debe sancionar con nulidad absoluta o relativa, dependiendo de la falta en la que se haya incurrido, o si por el contrario debe aplicarse la regla de interpretación en contra del predisponente. Muchísimas gracias.